Amada Iglesia de Jesucristo, continuamos orientando, guiando y trazando la palabra para la preciosa Iglesia de Jesucristo. En la enseñanza anterior compartimos lo que el apóstol Pablo nos da en 1 Corintios capítulo 3 acerca de la edificación, y hablamos de los materiales con los que se tiene que edificar el cuerpo de Cristo. Y hablamos de que el oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, heno y hojarasca. Hablamos de materiales costosos como el oro, la plata y las piedras preciosas, y madera, heno y hojarasca, materiales livianos perecederos, y que la obra de cada uno es probada por el fuego. Entonces, el hablar del oro en la palabra implica hablar del carácter divino, y hablar de la plata es hablar de la obra de la redención de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Y hablar de las piedras preciosas es de la obra del Espíritu Santo. Hoy vamos a profundizar en lo que es la edificación, lo que significa el oro en la palabra, el carácter divino. Y cuando hablamos del carácter divino, necesariamente tenemos que hablar de uno de los mayores atributos de nuestro Padre, nuestro Dios, que es la santidad. Que tu vida y mi vida sea edificada con oro, quiere decir en la santidad. Ese es el tema de hoy, y vamos a hablar de la santidad de una manera para poder ser edificados. El apóstol Pablo nos dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Y hoy tomamos como referencia el apóstol Pedro en 1 de Pedro, el capítulo 1, hablando llamamiento a una vida santa. Entonces, que tu vida y mi vida sea edificada con oro, significa en uno de los mayores atributos de nuestro Dios, que es la santidad. Y el apóstol Pedro nos dice las siguientes palabras. En 1 de Pedro, el capítulo 1, a partir del versículo 13, dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sino como aquel que os llamó es santo, nuestro Dios, característica de Dios, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces el apóstol Pedro aquí nos habla de la importancia de seguir y ser edificados al llamamiento a una vida santa. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Dice el Señor, yo soy santo, ustedes también deben ser santos. Esto es muy importante, lograr entender y mirar y comprender la palabra del Señor en lo que significa la santidad. El Señor nos llama a ello, a edificar nuestras vidas. La palabra santidad viene del hebreo kadosh, que significa puro, que significa física y especialmente tiene que ver con la moral y tiene una connotación de una palabra llamada separado. Entonces, el apóstol aquí nos dice en este versículo, sino como aquel que os llamó es santo, nuestro Dios es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra. Ahora, en Levítico, en el capítulo 11, el versículo 44 y 45, el Señor instruye a Moisés y le da una instrucción precisa a su pueblo, diciéndole, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Dios exige a su pueblo la santidad. Yo soy santo, y le da la instrucción a Moisés para que diga, vosotros también tenéis que ser santos. Entonces encontramos la palabra también en el Éxodo capítulo 19, versículo 6, cuando también el Señor dice, yo quiero tener un pueblo especial, unos sacerdotes y un pueblo santo. Es el deseo del corazón del Señor, un pueblo santo. Por eso escogió y nos escogió a nosotros como discípulos y a su iglesia para hacer una iglesia santa. Cuando Él venga, cuando Jesús venga, dice, viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga.
Encontramos textos de la palabra como en Hebreos 12:10, cuando habla el Señor, el apóstol nos habla aquí de la disciplina. ¿Cuál es la razón de la disciplina que el Señor permite en sus hijos? Dice, para que participemos de su santidad. Bendita las pruebas, bendita la disciplina, porque el Señor a través de ello nuestras vidas son perfeccionadas en la santidad. El mismo apóstol en el capítulo 12 de Hebreos nos habla, en el versículo 14, dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué tarea tan interesante nos dice aquí el apóstol, la importancia de estar en paz con nuestros hermanos y con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El mismo apóstol Pablo, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que desea el Señor de nosotros, de ti y de mí. Dice que os apartéis de fornicación. Aparecen los pecados sexuales. Entonces, el Señor quiere que nuestras vidas sean santificadas. En 1 de Tesalonicenses 5:23, el mismo apóstol dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para venir al Señor. Todo vuestro ser. El deseo del Señor es que mi vida sea santificada en todo mi ser. Eso es lo que dice el apóstol. Y está reclamando para nosotros, también como lo decía en Éxodo 19:6 el Señor, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, un pueblo santo, o sea, un pueblo apartado, un pueblo separado, un pueblo especial, lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Así que nos encontramos entonces, como dice el apóstol Pedro aquí, en este versículo dice, sino que también en el versículo 17, primera de Pedro, que es interesante mirar, dice la palabra, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si nosotros invocamos a Dios como Padre, porque edificar con oro es conocer la esencia de Dios, conocer a Dios. Bien lo oraba Jesús en San Juan 17, cuando Él levanta los ojos al Padre y dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique, como le he dado autoridad, potestad, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Aquí es importante que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La esencia de edificar nuestras vidas con oro es conocer a Dios. Y conocer a Dios, y una de sus características es la santidad. Por eso el mismo apóstol nos anima y nos motiva, diciéndonos y hablándonos de la importancia de santificar nuestras vidas. Eso es muy importante, nosotros ir entendiendo y comprendiendo lo que la Escritura nos dice acerca de cómo tenemos que crecer y cómo tenemos que andar y caminar. Dice en este versículo 17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, un día tendremos que rendir cuentas a nuestro Dios. Llega la hora cuando tenemos que rendir cuentas al Señor. Por eso en Hebreos, el capítulo 4, Hebreos 4:12 nos dice lo siguiente. Nos dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Y el mismo apóstol Pablo nos dice que nosotros como iglesia es necesario que vayamos al tribunal de Cristo para rendir cuentas, bien sea bueno o malo, nos corresponde rendir cuentas. Pero el apóstol aquí coloca una palabra muy importante. Dice, conducirnos todo el tiempo de nuestra peregrinación en el temor al Señor. Aparece una palabra muy importante que es el temor a Dios. ¿Qué significa temor a Dios? O sea, reverencia al Señor. La clave para nosotros practicar la santidad es tener y reverenciar a nuestro Dios. Tener temor de Dios significa reverenciarlo, significa glorificarle, significa adorarle. Entonces, mis amados, esta palabra temor
nos viene muy a nuestro caso para lograr entender cómo tenemos que marchar en santidad. Muy bien, Malaquías 1:6 nos dice el profeta lo siguiente: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Si yo soy señor, ¿dónde está mi reverencia? Está hablando el profeta Malaquías, haciendo esta pregunta. En Job 4:6 también nos dice: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿Qué nivel de confianza tenemos con nuestro Dios? ¿Y no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Y en Job 28:28 encontramos: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. El temor del Señor es la sabiduría, y el apartarnos del mal es la inteligencia. Tenemos que apartarnos del mal. Por eso dice 2 Corintios 7:1, el mismo apóstol Pablo nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Cómo perfeccionamos la santidad? ¿Cómo edificamos nuestra vida con oro? En el temor a Dios perfecciono mi santidad, por temor a Dios. Cuando tengo la reverencia, cuando tenemos la reverencia al Señor, entonces cuando lo conocemos, como dice Colosenses, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestras vidas, cantamos con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacemos de palabra o de hecho, lo hacemos como para el Señor. ¿Por qué? Porque tengo el temor, o sea, la reverencia a mi Dios. Como lo dice Deuteronomio capítulo 14, hablando de los diezmos, ofrendas y primicias, cuando se tiene el temor a Dios, dice, el principio del diezmo, de las ofrendas y primicias, es cuando se tiene el temor a Dios, y entonces mi santidad es perfeccionada en el temor a Dios. Por eso el discípulo, el cristiano, va constantemente creciendo, y el deseo del apóstol Pablo siempre es que cada día crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios, que nuestras vidas sean edificadas en la santidad, en el temor a Dios. Cuando tenemos esto, entonces nuestras vidas crecen, se superan y vamos creciendo, y cada día lo más importante es que nos vamos pareciendo a Jesús. Por eso me encanta cómo termina el Apocalipsis. Aquí hay algo bien valioso en el libro de Apocalipsis, en el último libro de la Escritura. Mire cómo dice la palabra en el último capítulo de la Escritura del Apocalipsis. Es lo siguiente, dice aquí a partir del versículo, dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice, él me dijo, dice aquí la palabra: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Hoy vemos que la venida del Señor está muy cerca. Y como está muy cerca, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué deberíamos estar haciendo con esta pandemia, con esta situación que está ocurriendo en la tierra? Luego dice el versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Miren lo hermoso de la palabra. El que es justo, siga practicando la justicia, y el que es santo, siga santificándose. Eso es lo que corresponde hacer en estos tiempos. Y por eso el Apocalipsis también nos habla mucho acerca, en el capítulo 13, y luego en el capítulo 17 y 18 de la gran ramera: no toquéis lo inmundo, pueblo mío, salga de ahí. Por el contrario, siempre nos habla el Señor de salir, siempre nos habla de huir. Por ejemplo, huir de la fornicación. Dice, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, porque el que fornica peca contra su propio cuerpo, entonces cae en inmundicia, y eso no le permite crecer. Y siempre habla de huir, siempre habla de huir
de todas estas situaciones de pecado que está ocurriendo en nuestra tierra. Así que la palabra del Señor siempre está hablando en nuestras vidas, siempre nos está hablando de cosas extraordinarias. El mismo profeta Daniel, allí en el capítulo 12 de Daniel, habla de estos tiempos. En Daniel 12:10 nos dice lo siguiente, dice: muchos serán limpios en estos tiempos y emblanquecidos y purificados. ¿Qué está haciendo el Señor con su preciosa iglesia? Purificándonos, limpiándonos, y las tribulaciones y las pruebas hacen que nuestras vidas se limpien, se purifiquen y crezcamos y cada día nos parecemos a Jesús. Dice: los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Así que miren lo que hay que hacer. Me encantan las palabras de Josué, ayer en el capítulo 3, cuando da la instrucción, cuando el pueblo de Israel viene rumbo a conquistar la tierra prometida y llegan al Jordán, y entonces Josué, por instrucción del Señor, dice: pasan los levitas, y los levitas llevan el arca, que el arca significa la presencia de Dios, para que el pueblo pase. Y entonces dice: los levitas sobre sus hombros asumen la responsabilidad para que el pueblo pase el Jordán. Y entonces dice ahí el apóstol, dice Josué, nos habla de que este pueblo es un camino por el cual no se ha pasado. Y luego en el versículo 5 dice: al día siguiente santifíquese el pueblo. Habla de la santificación. Encontramos en el versículo 5, dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas. Este año, la palabra rema que el Señor dio para nosotros es la santificación. Esto es muy importante. Cuando se pasa el Jordán, se está pasando el Jordán, la instrucción que da Josué es: el pueblo debe santificarse para seguir avanzando. Y para nosotros entrar en la patria celestial que el Señor tiene destinada para nosotros, es necesario santificarnos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso sí que encontramos, y es sublime y es maravilloso encontrar la palabra del Señor animándonos, motivándonos para estos tiempos en los cuales nos encontramos. Que tu vida y que mi vida y la vida de todos como discípulos puedan ser edificadas con oro, que significa el carácter divino, y hoy estamos hablando del oro, que significa la santidad, reverencia a Dios, el temor a Dios, y nuestras vidas se perfeccionan cuando tenemos la reverencia a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, o sea, la reverencia a Dios. Por eso tenemos que seguir marchando, nosotros tenemos que seguir avanzando en lo que dice la Escritura, en lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora, hay un instrumento de limpieza para nuestras vidas. Un instrumento especial de limpieza que es la palabra del Señor. Por esto nos encontramos con el libro de Ezequiel, capítulo 36, a partir del versículo 25, cuando nos dice el profeta que esparciré sobre vosotros agua limpia, o sea, la palabra. Por eso tenemos que predicar la palabra del Señor. Por eso nos corresponde dar el mensaje del reino de Dios. Dice: y esparciré sobre vosotros agua limpia. Y entonces con el agua limpia, que es la palabra, dice: les limpiaré de sus inmundicias. Con el agua de la palabra, entonces les quitaré sus ídolos. Y con la misma palabra, entonces, quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Les daré un nuevo espíritu. Y lo más glorioso de todo es que les daré el Espíritu Santo, para que andéis en mis caminos y en mis estatutos, y entonces yo seré su Dios y ustedes mi pueblo. Un pueblo que el Señor siempre ha querido y desea, un pueblo de sacerdotes, una nación, como lo dice el apóstol, un pueblo santo, un reino de sacerdotes, un pueblo apartado, un pueblo especial. Y por eso es que encontramos que como somos pueblos de Dios, nos encontramos en la palabra lo que dice el profeta Isaías cuando nos habla, cuando dice: he aquí, yo he creado un pueblo y mis alabanzas publicará.
Nos encontramos con las expresiones del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, cuando él da gracias a Dios, dice gracias a Dios Padre, porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos, pueblo especial, para ser santos. Y nos escogió y nos predestinó, nos adoptó a su familia. Y todo ello dice para la alabanza de su gloria, para que el nombre de Él sea exaltado y sea glorificado. Por eso nos encontramos con expresiones tan maravillosas como lo es en Apocalipsis 5:13. Cuando logramos entender toda la dimensión de lo que es nuestro Dios, la esencia del que está sentado en el trono, en Apocalipsis capítulo 4, que es nuestro Dios, nuestras vidas edificadas. Entonces, como lo dice el versículo 13 de lo siguiente, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea Jesús, sea toda la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes dicen amén, y los 24 ancianos se postran sobre sus rostros y adoran al que vive por los siglos de los siglos. La adoración. Pero la verdadera adoración viene como fruto de la santidad. Aquí es muy importante la misma visión que tuvo Juan de contemplar a Dios en esencia en el trono. La tuvo también el profeta Isaías en el capítulo 6, cuando él vio el trono, en el trono a uno sentado en el trono, y vio los querubines allí. Estos querubines día y noche decían, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Dice que se acercó un querubín del altar con un carbón encendido y tocó sus labios. Y al tocar sus labios, entonces Isaías dice, yo soy como muerto, estoy como muerto frente a la presencia de Dios. Y yo soy inmundo de labios. Y habitando en medio de un pueblo inmundo de labios, han visto mis ojos al Señor de la gloria. Tu vida y mi vida necesitan ser santificadas en la boca. La vida y la muerte está en la boca. Ese es un instrumento, es el principal instrumento que debe estar santificado. Pero viene la presencia del Espíritu Santo, que es el que está orando, mi vida siendo y tu vida siendo edificada con piedras preciosas, con las pruebas y todas las circunstancias que Él permite, para que nuestros labios sean purificados. Bien lo decía el salmista David en el Salmo 39, cuando él dice, atenderé a mis caminos, mi estilo de vida, para no pecar con mi boca. Aún enmudecí frente al impío. El mismo salmista habla de la boca, porque es que con la boca se bendice o se maldice. Con la boca pues bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres, o sea, hablamos mal de los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Por eso es que en el libro de Hebreos también el apóstol nos habla que está en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Un instrumento que necesitamos santificar y crecer en ello cada día es nuestra boca, lo que nuestra boca declara. Y si mis labios han sido tocados, purificados por el Espíritu Santo, por el carbón encendido del Espíritu Santo, entonces caemos postrados. Y luego viene el mismo querubín y le dice a Isaías, tus labios han sido tocados, eres perdonado y tu culpa es quitada. Y una vez que es quitada la culpa, entonces dice, ¿quién irá por mí? ¿A quién enviaré? Y el profeta dice, envíame a mí, yo iré a cumplir la tarea. No podemos ir a extender el reino de Dios y comisionados para llevar la palabra si tus labios, si mis labios no han sido santificados. Porque por la boca sale la palabra del Señor, y la palabra del Señor, si mis labios no están purificados, salen con y en maldición y no toca la vida de las personas. Por eso, mis amados y amada iglesia,
Este es tiempo de que venga el Espíritu Santo a nuestras vidas y seamos tocados por su Espíritu para poder de aquí en adelante predicar y llevar el mensaje de la palabra del Señor para que alcance a todos. Ahí hay un secreto. Esto se llama edificar nuestras vidas con oro en el carácter divino. Dice el apóstol, sé santos porque yo soy santos. En este peregrinar, el mismo apóstol nos habla, en donde estamos hablando de Pedro, de que nuestra vida somos peregrinos. Y como peregrinos entonces nos encontramos avanzando. Por eso es muy importante tener en cuenta esta palabra. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, nuestro Dios es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, habla del estilo de vida. Nuestro estilo de vida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Quién observa? ¿Quién mira nuestro estilo de vida? Nuestro Dios. Y por eso dice la palabra, porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo. Carácter divino, santidad. A esto nos invita el Señor en este tiempo, en este día. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos todo el tiempo en temor en vuestra peregrinación. Nosotros somos peregrinos. Apenas vamos por esta tierra de pasito nada más. Somos peregrinos, porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Una ciudad cuyo arquitecto y constructor de Dios tiene reservada el Señor para quienes le amamos, para quienes tenemos el temor a Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón, son las que Dios tiene preparado para quienes le amamos. Y amar al Señor es parecernos a nuestro Dios en santidad. Ahí hay que crecer muchísimo. El que es justo, practica la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Vemos hoy que parten muchas personas a la eternidad, aún hermanos en Cristo, aún siervos del Señor, pastores. Nos corresponde estar preparados, y estar preparados es estar preparados en santidad. El instrumento de limpieza y de purificación siempre es y será la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Escritura dice que si estamos en la luz, entonces en la luz tenemos comunión los unos con los otros, y si confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y nuestros labios entonces es lo primero que tenemos que consagrar a nuestro Dios para que la palabra del Señor salga limpia y toque muchas vidas. Así de que a edificar la vida con oro, el carácter divino en la santidad, y caminemos en el temor al Señor. Dios les bendiga.